Muy buenas noches, amigos. Les habla la licenciada Dianosky Pulido del equipo de PAVET Consultores Asociados. Estamos hoy por acá con ustedes dándole la más cordial bienvenida a este encuentro que tenemos pautado para la noche de hoy, donde estaremos conversando de un tema que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, como es el impuesto a los grandes patrimonios. Para ello, estaremos conversando con el licenciado Helmut Gutiérrez, especialista en tributos nacionales. Hablaremos de temas muy importantes, como es quiénes son los sujetos que están obligados a hacer esta declaración, así como cuándo la debemos hacer, atendiendo al el cronograma planificado por el CENIAT. Asimismo, estaremos informando cómo debemos hacer la declaración. Y quizás uno de los puntos más importantes que tocaremos la noche de hoy es cuáles son las consecuencias de no realizar esta declaración. Para ello, contamos con todo el apoyo técnico del equipo de BL Soluciones, en la cabeza del ingeniero Víctor Lugo y del ingeniero Betsy Azuaje, quienes nos acompañan en toda la parte técnica que nos permite llegar a ustedes en esta noche. Entonces, bueno, sin más preámbulos, le vamos a dar la palabra a la licenciada Mónica Valladares del equipo de PAVET Consultores Asociados, quien moderará toda esta interesante conversación que estaremos llevando en esta noche para, como es nuestro compromiso, darles a ustedes información muy valiosa y que está en tendencia en estos días, como es este impuesto. Bueno, buenas noches, licenciada Mónica. Buenas noches a todos, muchas gracias, Diagnóstico. Bueno, para mí es un grato placer volver a estar por aquí con todos ustedes en una nueva jornada de formación, entregando contenido de alto valor a toda esta comunidad, tratando de que sembremos ese sentido de hacer las cosas de forma correcta y educándonos de forma correcta. ¿Ok? Esta noche, bueno, ya lo dijo la licenciada Diagnoski, vamos a tratar el tema del impuesto a los grandes patrimonios. Hasta el nombre suena grande, ¿verdad? Vamos a explorar, vamos a aclarar esas cosas inherentes a este impuesto que suena como que, oye, ¿a quiénes? Debe ser a los grandes patrimonios, a los grandes, quizás para pagar, pero para declarar cuántos tenemos la obligación. Entonces, para eso, bueno, vamos a discutir un poco y tenemos pues al licenciado Helmut Gutiérrez, quien nos va a hablar sobre ese tipo de cosas y bueno, vamos a aclarar todos esos asuntos. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches a todos. Una vez más estamos aquí con la intención de compartir con ustedes algo de conocimiento y poder ayudar a que juntos podamos aprender a preparar esto que nos obliga el CENIAT. ¿Aló? Bueno, esto es un tema de verdad bastante importante y bueno, creo que una de las cosas más importantes es que aclaremos cuándo nace, cómo nace este tema del impuesto. Bueno, fíjate lo siguiente, en el año 2019 se crea por ley el impuesto y es publicado en la Gaceta Oficial número 46, ya te digo, ¿ok? La Gaceta 41.696. Eh, realmente, originalmente fue publicada el 3 de julio y posterior se reimprime por error material, pero realmente eso fue una reforma lo que se le hizo allí
Y definitivamente queda publicado fecha 16 de agosto del 2019 en la Gaceta Oficial 41.696. ¿Qué propone o qué caracteriza este impuesto? Bueno, es un impuesto que grava el patrimonio neto de las personas jurídicas o naturales calificados como sujetos pasivos especiales. Y además de eso es un impuesto anual. ¿Qué determina, o según la ley, qué determina si el impuesto es grande o no? Bueno, toda persona, como ya dijimos, calificada, persona natural o jurídica, calificada como sujeto pasivo especial, que su patrimonio neto sea igual o superior a 150 millones de unidades tributarias, será objeto de la aplicación de este impuesto. Es decir, si el patrimonio de la empresa calificada como sujeto pasivo especial es igual o superior a 150 millones de unidades tributarias, deberá declarar y pagar este impuesto. O en el caso de una persona natural calificada como sujeto pasivo especial, deberá declarar y pagar este impuesto si reúne la condición de que su patrimonio sea igual o superior a 150 millones de unidades tributarias. Para el caso del año 2024, 150 millones de unidades tributarias al 30 de septiembre, que es el corte para este impuesto, son el equivalente a 1.350 millones de bolívares. Algo así como 36, 37 mil, perdón, 36, 37 millones de dólares. En este momento, bueno, este cuadro es la evolución desde el año 2019, cómo evoluciona en función a eh, cómo evoluciona, pero yo lo tengo aquí compartiendo pantalla. Ya, permíteme un momento que hay un error acá. Por favor, confírmeme si ahora sí se ven las diapositivas. Ahora sí las ven. Licenciado, creo que debería, no sé, se ve la lámina, pero no se ven en reproducción. Ya va. Creo que me arropó el llano. Es algunas veces pasa. Estamos en vivo y esas son cosas que pueden suceder. Ahora, Muy bien, ahora sí. Para mayor visibilidad de los participantes. ok. Hablábamos de que en el caso, este cuadro muestra la evolución de la base imponible del impuesto a los grandes patrimonios para el año 2019. Al cambio, o mejor dicho, calculando con el valor de la unidad tributaria del año 2019, la base era 7.500 bolívares, algo así como 356.000 dólares. Al año 2020 eran 225.000 bolívares, algo así como 522.422 dólares, y así sucesivamente. Aquí hay que hacer notar algo. En el año 2023, la base son 1.350 millones de bolívares, porque el valor de la unidad tributaria es 9 bolívares.
De hecho, para el año 2024 sigue vigente el valor de 9 bolívares. Es decir, para el año 2024 se mantiene la base en 1.350 millones de bolívares, pero para el cambio, para el tipo de cambio al 30 de septiembre está por el orden de los 36, 37 millones de dólares. Ok, la base imponible o qué grava precisamente el impuesto a los grandes patrimonios, como ya lo dijimos, grava precisamente el patrimonio neto. ¿Cómo nosotros conocemos cuál es el patrimonio neto? Bueno, evidentemente, si a los activos totales le restamos los pasivos totales, obtendremos nuestro patrimonio neto. ¿Qué componen los activos totales? Propiedades, inversiones, cuentas bancarias, vehículos, joyas, otros bienes, inversiones, derechos. ¿Cuáles son los pasivos totales? Deudas pendientes, compromisos, préstamos, hipotecas, tarjetas de crédito, cualquier deuda que poseamos al 30 de septiembre. Ahora bien, ¿cuáles son las reglas de valoración de los bienes y derechos? Bueno, número uno, los bienes y derechos y obviamente los pasivos también deben valorarse al 30 de septiembre, que es la fecha de corte para este caso del impuesto a los grandes patrimonios. Y se pueden utilizar diversos métodos de valoración, como el valor de mercado, el valor catastral o el valor contable. Fíjense lo siguiente, por ejemplo, si hablamos de un edificio, eh, en este caso, la ley hace mención que debo tomar en consideración el valor de mercado o el valor catastral o el valor que resulte del valor actualizado. Para el caso, por ejemplo, de la inversiones en acciones, si estas acciones cotizan en bolsa de valores, entonces será el valor de la cotización del 30 de septiembre. O si estamos hablando de un vehículo o algún bien mueble, debe valorarse o debe tomarse en consideración el valor de mercado o el valor actualizado. Para el caso del valor catastral, todavía en este caso los municipios no se han actualizado con respecto a esto. Es decir, no tenemos disponible el valor catastral en el caso de los municipios. Creo que solamente por acá en la región, si mal no recuerdo, creo que es el municipio Irribaren del estado Lara el que hizo esta actualización hace un par de años. Licenciado, y ese tema de las reglas de valoración, precisamente que bueno, que más se inclina el tema de los activos, incluso la ley tiene un articulado, si no es solamente un artículo, incluso tiene varios artículos según lo que tú acabas de nombrar, ¿es correcto? Sí, la ley hace mención en cuanto a ciertas condiciones, si los bienes están en el territorio de Venezuela o si están fuera del territorio de Venezuela. Por ejemplo, si el bien está fuera del territorio de Venezuela, debemos considerar el valor de mercado. Ahora, pero hay algo muy importante que considerar cuando hablamos del valor de mercado, ¿verdad? Como bien sabemos, las propiedades de Venezuela han sufrido una desvalorización precisamente producto de la sobreoferta de bienes muebles. Es decir, por ejemplo, días pasados revisaba para el impuesto a los grandes patrimonios un bien adquirido por un cliente que para la fecha de la firma del documento, ese bien al cambio estaba valorado en $70.000. Y ellos vendieron y vendieron en $22.000. Es decir, o sea, a la vista una pérdida, por supuesto.
claro. Lo Y mismo, ahí, lo mismo ocurre con otro tipo de propiedades. Pero contrario podría suceder con algún tipo de vehículos o algún tipo de maquinaria. por eso ahí es tan importante conocer bien el activo que estamos tratando y, por supuesto, establecer, como quien dice, un panorama, no solo para el momento de la declaración, sino a largo plazo, para el tratamiento de esos activos en virtud de la valoración que hay que hacer para preparar esta declaración. La complejidad de este tributo precisamente se basa en la valoración de los activos. ¿Por qué razón? Si nosotros, si nuestro cliente o nosotros tiene algunas propiedades de algo de valor, pues tendremos que saber qué método vamos a usar para valorar. Y ojo, muy importante a la hora de una supervisión, cómo vamos a defender el por qué utilizamos este método de valoración, aunque la ley te dice, ¿verdad?, que debes considerar el mayor valor resultante de o el valor de mercado o el valor actualizado. Pero en algunos casos, el valor actualizado es una completa locura, muy lejos de lo que pudiera ser el valor de mercado. Ahora, hay algunas cosas que pudieran, cuando hablamos del valor de mercado, eh, pudiéramos pensar en que un perito tasador nos haga un avalúo del bien, pero ¿estarían dispuestos todos los contribuyentes obligados a presentar esta declaración, a hacer una valoración de todos sus activos? Bueno, sería algo muy costoso. Hay otras cosas a considerar, por ejemplo, en el caso de los bienes inmuebles, a la hora de hacer la valoración, los peritos tasadores hacen uso de los referenciales del registro inmobiliario, pero entonces ocurren ciertas cosas, como el que yo inicio pidiendo $60,000 por el bien, vendo en 40, pero en el registro declaro 10. Entonces, quizás hay un poco de distorsión en la información que podemos utilizar. Lo lógico también hay que aclarar que una cosa es el valor y otra cosa es el precio. Porque en este caso yo pudiera valorar un bien en 60,000, pero termino aceptando 40,000. Bueno, realmente el precio fueron 40,000, que es lo que se pagó por el inmueble. Entonces, allí está precisamente la complejidad de este impuesto, porque sencillamente debemos preparar los papeles de trabajo donde estamos valorando los activos que van a incidir precisamente en el total de activos, ¿correcto? Y esto es un tema, licenciado, porque hoy en día ya usted explicó al inicio de que son las personas naturales o jurídicas que han sido calificados como sujetos pasivos especiales. Y podemos darnos cuenta que hoy en día un alto porcentaje de contribuyentes han pasado a ser ordinarios, ¿ok? Incluso con actividades que cualquiera dice, oye, ¿dónde está lo especial que puedo ser? ¿O dónde está mi gran patrimonio, verdad? Y sin embargo tiene que, si bien quizás no le va a dar a pagar, quizás un gran porcentaje de esos contribuyentes especiales no les va a dar a pagar el impuesto, pero sí, por supuesto, tienen que realizar o demostrar que ellos no van a pagar. Pero, ¿cuánto les genera en costo precisamente esa labor? Como usted lo explicaba, si hay que buscar un perito, si hay que hacer toda una estructura. Ese es el tema o el gran desafío
que tienen nuestros contribuyentes y pues por supuesto nosotros que somos los profesionales que debemos orientar de forma adecuada a nuestros contribuyentes. Claro, evidentemente, es allí la complejidad de este impuesto, porque precisamente no se trata del valor contable o el valor registrado en la contabilidad, sino se trata precisamente del valor de mercado o el valor actualizado. Pero hay algunas cosas que son así contradictorias. Los contribuyentes especiales están excluidos del sistema de ajuste por inflación. Pero entonces resulta que para efectos de impuestos sobre la renta están excluidos del sistema de ajuste por inflación. Ah, pero para los grandes patrimonios sí me actualiza, ¿verdad? Por el INPC, el valor de los bienes. Sí, es todo. Lamentablemente, pues estamos en este sistema tributario que nos deja mucho que interpretar. Ahora, fíjate lo siguiente, la mayoría de las interrogantes que siempre surgen es precisamente referente a esto. ¿Por qué? Este impuesto no grava los ingresos, no grava la renta, no grava una actividad en particular, no. Sencillamente grava el patrimonio neto al 30 de septiembre, en este caso del año 2024. ¿Y qué Entonces, pasa allí? debemos construir a partir de nuestro estado de situación financiera al 30 de septiembre unos papeles de trabajo que nos dan un precio actualizado de nuestros activos y nuestros pasivos en algunos casos. ¿Correcto? Bueno, resulta entonces que yo, ¿cómo voy a determinar el valor correcto de el valor correcto de los activos? La ley hace mención de que el CENIAT debía publicar el instructivo. Sí, publicó un instructivo, pero no hay un instructivo sobre cómo calcular precisamente o el valor de mercado o lo que se define aquí como el valor actualizado. En días anteriores escuchaba a otro especialista precisamente dice que el ajuste por inflación con el INPC pues es la salvación para muchos. Ahora bien, resulta que cuando hablamos en este caso de un patrimonio neto igual o superior a 37 millones de dólares aproximadamente, pues no cualquiera de los que actualmente son calificados como sujetos pasivos especiales tienen esa condición. ¿Ok? Pero en este caso, la administración tributaria debes presentar la declaración y demostrar que tu patrimonio neto no está sujeto, en este caso, al impuesto. Claro, ahí es donde radica el detalle, que sea como sea, todos los sujetos pasivos especiales deben demostrar, es decir, deben declarar cuál es su patrimonio, para demostrarle al fisco, pues si efectivamente alcanzan o no alcanzan el patrimonio neto ajustado como la base imponible. Bien, bueno, el impuesto se causará anualmente sobre el valor del patrimonio neto al 30 de septiembre de cada año. En este caso, año 2024, 30 de septiembre de 2024. Ok, ¿cómo este impuesto es aplicado a los sujetos pasivos especiales? Recordemos que los sujetos pasivos especiales tienen un calendario para ello. Y hay una sección precisamente donde está establecido el calendario para la declaración y pago del impuesto a los grandes patrimonios. Aquí surge una duda muy común porque dice, ¿por qué hay dos fechas?
En los calendarios anteriores, en los primeros años, existía una sola fecha por el terminal del RIF. Porque ahora, de unos años para acá, existen dos. Mucha gente dijo en alguna oportunidad, bueno, mira, es que la primera fecha es para el primer número y la segunda es para el segundo número. Bueno, eso sería castigar a unos en el tiempo y a otros no. Entonces, en reiteradas consultas hechas a la Administración Tributaria y la experiencia, nos dicen que estas dos fechas es el lapso en el cual tú debes presentar la declaración. Es decir, en la diapositiva que estamos viendo, para los números de RIF que terminan en 0 y 8, el lapso será entre el 9 de octubre y el 15 de noviembre. Para los terminales 1 y 4, entre el 11 de octubre y el 14 de noviembre. Para los terminales 2 y 3, 14 de octubre hasta el 11 de noviembre. El 5 y 9 desde el 8-10 hasta el 12-11. Y los terminales 6 y 7 entre el 10 de octubre y el 13 de noviembre. Como vemos allí, para algunos terminales los lapsos son más cortos, para otros más largos, pero bueno, tenemos allí definido el lapso para declarar y pagar en el caso de que resultare de nuestros papeles de trabajo que el patrimonio neto sea igual o superior a 150 millones de unidades tributarias, equivalentes a 1.350 millones de bolívares. Ok, la alícuota impositiva aplicable al valor del patrimonio neto tendrá un mínimo de 0,25 y un máximo de 1,5. Se estableció que es un 0,25% y no ha sido modificada desde que se estableció el impuesto a los grandes patrimonios. Como ya lo mencioné, la alícuota impositiva aplicable es el 0,25% del resultado, o es decir, del patrimonio neto. Ok, ¿qué pasa si yo no declaro? Ok, bueno, si usted no declara o declara y no paga, pues será sancionado de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Tributario. Para los que ya nos han visto y nos siguen en nuestras redes sociales, hace poco tuvimos una disertación sobre el caso de los ilícitos formales y materiales. Y bueno, vimos allí, en este caso, las sanciones por el incumplimiento de deberes formales. Pero recuerden algo, como estamos tratando con sujetos pasivos especiales, la sanción será incrementada en un 200%. Si mal no recuerdo, creo que estamos hablando de una sanción de 150 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, incrementada en el 200%, estamos hablando de alrededor de 450 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Entonces, bueno, realmente, si tu patrimonio no es superior a 150 millones de unidades tributarias, pues yo creo que la multa va a ser más costosa que por no declarar. Obviamente, bueno, si te quieres ahorrar lo que cobre quien te prepare la declaración, bueno, no sé, allí dependerá del riesgo que quieras correr. Es correcto. Bueno, fíjense ustedes que este impuesto, incluso si nos vamos a la ley, es un impuesto muy simple en lo que la ley lo compone. Nos dice quién es el sujeto, nos establece qué fecha va a ser la fecha de corte.
sabemos que, bueno, obligatoriamente tenemos que preparar papeles de trabajo. Obviamente tenemos que preparar unos estados financieros al 30 de septiembre, buscando, por supuesto, que esa contabilidad, esa fecha, esté también bien estructurada para que no deje cosas por fuera que puedan ir en contra del contribuyente, como son los temas de los pasivos laborales, eso en virtud de que podemos usar también nuestros pasivos, aprovecharlos. Entonces, eso amerita de que al 30 de septiembre debemos tener nuestras contabilidades al día para que estos papeles de trabajo sean mucho más sencillos de elaborar. Y por supuesto, tener en consideración de que no es elaborar por elaborar. Señores, esto es un tema que hay que ponerle seriedad porque un mal cálculo puede llevar al contribuyente a no tanto de repente al momento de la declaración, le da no pagar, chévere, que sí, él cumplió con su deber de declarar y le dio a no pagar. Pero si llega la administración a indagar y se encuentra que hay errores, señores, las sanciones son bastante costosas, como lo acaba de decir el licenciado. Entonces, es importante estar muy familiarizados con esto y si como profesionales hay algunas dudas, definitivamente tenemos que buscar a los expertos para poderle brindar a nuestros contribuyentes una asesoría de calidad. Veamos, por aquí vamos a empezar la ronda de preguntas, licenciado. Por aquí tenemos varias preguntas. Tenemos a Débora Peña. Ella nos dice, entonces, ¿se puede ajustar por inflación los activos? Un edificio, un terreno, maquinarias, escritorios. ¿Qué le contesta, licenciado? Sí se puede ajustar. Pero recuerda considerar algo. La ley te dice que entre el valor que resultare mayor entre el valor de mercado y el valor actualizado. Pero entonces, por ejemplo, empieza a surgir otras dudas. ¿Qué valor de mercado le voy yo a asignar, por ejemplo, a un escritorio con 2 años de uso? ¿O qué valor de mercado le voy a usar, le voy a aplicar a una silla o a un equipo de cómputo que tiene una obsolescencia programada? Ok, ahí hay formas de hacerlo. Ok, por eso decía que la verdadera, el verdadero, la Des- verdadera complejidad de este impuesto está precisamente en la valoración que le demos a los activos. Ahora bien, recuerda que nosotros debemos preparar nuestros papeles de trabajo y tenerlos a la mano para poder presentarlos a la administración tributaria en el momento en que sea requerido. Pero nosotros también tenemos que demostrar por qué le asignamos ese valor o por qué utilizamos cierta metodología. claro, tener el respaldo. Por supuesto. Por ejemplo, en el caso de que se tengan inversiones en acciones que cotizan en bolsa, pues obviamente yo debo tener a la mano un reporte de la cotización de esas acciones del día 30 de septiembre. Ok, 30 de septiembre cayó sábado y la Bolsa de Valores de Caracas no Buenos días. abrió. Bueno, debo tener entonces el inmediatamente anterior, que fue el día viernes. Es correcto. Sí, esas son cosas, por eso es que estos temas son muy particulares a la hora de hacer los papeles de trabajo, porque primero ningún contribuyente es igual. Tienen, si en sus haberes pueden haber dos apartamentos, dos contribuyentes con un mismo apartamento, en el mismo lugar, en el mismo sitio, en el mismo piso, pero puede ser que un apartamento esté remodelado, el otro no, y eso va a cambiar las reglas de valorización. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. Bueno, muy bien. Sigamos por acá. El amigo Gerardo Zambrano pregunta, ¿deben o no deben declarar las empresas sujetos pasivos especiales que están bajo cierre temporal? Sí deben declarar.
Esto creo Tienen que declarar, porque recuerden, como mencionaba hace unos minutos, no graba la actividad, no graba ventas, no graba renta, no graba, o sea, esto graba es patrimonio, el patrimonio neto al 30 de septiembre. Es decir, la empresa, aunque está inactiva, tiene la obligación de declarar su patrimonio al 30 de septiembre. es correcto. Claro, porque el estar inactiva no implica que si tienen un inmueble, el inmueble desaparezca, el inmueble sigue estando Así, allí. exactamente, así como tiene la obligación de presentar la declaración de impuestos sobre la renta, aunque estuvo inactiva, debe presentar su declaración, Es ¿verdad? correcto. Donde no obtuvo ingresos, ni costos, ni gastos, para cumplir la formalidad de declarar, usted también tiene que presentar una declaración de impuestos a los grandes patrimonios, pero en este caso, declarando su patrimonio al 30 de septiembre. Obviamente, como hace mención a un cierre temporal, en un futuro deberá reabrir operaciones, Sí, a sí, menos con que decida eso. liquidarla, pues. Y con eso el CNEA está haciendo lo suyo, llamando, como quien dice, a sincerar esas datas. Es correcto. Bueno, por aquí nos pregunta Yasmín Hernández. Las personas naturales calificadas como sujetos pasivos especiales deben declarar, deben de declarar, actualizar todo su patrimonio, propios y los de las firmas personales. Es correcto. En el caso de las personas naturales hay algunas exenciones, ¿verdad? Como el caso de la vivienda La vivienda principal, principal. está excluida en este caso, ¿verdad? Y algunos otros conceptos estarán excluidos también. En Pero el ahí, caso bueno, ahí hay que de estudiar cada las caso. personas naturales. Ok. Por ejemplo, fíjate que la ley hace mención de la posesión de obras de arte, joyas y algunos otros Es artículos de alto correcto. valor en el caso de las personas naturales. Bueno, las personas jurídicas también pueden tenerlas, pero en el caso de las personas naturales. Claro, eso significa que si tenemos una persona natural que fue calificada como contribuyente especial, tiene una firma, tiene que en su momento de hacer su declaración, tanto los bienes que pueda tener en la firma bajo el uso, sea mobiliario, sea inventario, sea en cuentas por cobrar, como también su propio patrimonio, ¿cierto? Si tiene un vehículo que es de Bueno, uso. recuerda que la firma personal, el patrimonio, básicamente, el patrimonio es el patrimonio personal. Es correcto, es correcto. Y la firma personal es una denominación comercial solamente. Sí, que le da derecho O a, sí, le da debe el ser nombre, pues, considerado como una denominación comercial. De hecho, ahora se estila que las firmas personales lleven por lo menos el apellido, en este caso, de la persona. es correcto, sí. Por eso es que incluso cuando hablamos de las declaraciones de impuestos sobre la renta, vamos incluyendo todo. Incluso cuando hay, o cuando se va a constituir la firma personal, una de las observaciones que se le hacen precisamente a esas personas es que tienen que saber que cualquier acción a favor o en contra, y cuando digo en contra es en un caso de una demanda, de algún tipo de cuestión legal que deba enfrentar, va a enfrentar como persona, y va a responder con todo su patrimonio absolutamente. Entonces, no se escapa este impuesto a los grandes patrimonios, ¿ok? Para darle respuesta a la participante Yasmín, que le agradecemos su participación. Tenemos otra pregunta por aquí. Osmari Núñez nos pregunta, ¿los locales arrendados se incluyen en la declaración? Quizás no sé si lo está preguntando como arrendadora o como arrendataria. Fíjense en este caso. Si es arrendador, la posesión de los locales, o perdón, la propiedad de los locales, ¿verdad? Eh,
a pesar de que esté arrendado, no ha sido transferida. Entonces, si es el arrendador, la propiedad de los locales sigue siendo suya. Por lo tanto, sí debe incluirlo dentro de la declaración. Ahora, si es el arrendatario, en este caso la propiedad, aunque estamos hablando de, la ley habla de algunos términos como poseedor, pero no aplica en este caso, porque el arrendatario solamente paga un canon de arrendamiento para poder usar el local. Licenciado, ¿y No, qué? no puede incluir algo que no es suyo, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa en el caso de aquellas compañías que pagan o entre su estructura de costo está el pago de un arrendamiento, vamos a hablar de un local, pero resulta que el local es de uno de los socios y la empresa es, pues sujeto pasivo especial? ¿Se le da el mismo tratamiento? No. Bueno, en el caso te entiendo, en el caso de que la empresa paga un local o el arrendamiento de un local, ¿verdad? Pero no es propiedad de la empresa. No, no, no. Pero sí de Pues, uno de los socios. pero es de uno de los socios, igual, la propiedad no es de la Igual se empresa. respeta. La ley hace mención es cuando, en el caso de por ejemplo, los vehículos son propiedad de la empresa, pero para uso, en este caso, de uno de los socios, Ok, pero importante. distinto. Ok, importante aclaración. Bueno, por aquí tenemos al amigo José Alfredo. Él nos pregunta, las empresas que sean pasadas a ser sujeto pasivo especial a partir del 1 de noviembre del año 2024, en el 2025 le corresponde hacer la declaración del impuesto a los grandes patrimonios. Por supuesto. Un Para el año rotundo dos mil sí. veinticuatro no, Es correcto, sí, porque ya porque está fuera de... recuerda que la fecha para el corte o la fecha era el 30 de septiembre. Va a presentar su declaración en el año 2025 correspondiente a el año 2025 porque fue notificado y fue su condición como contribuyente o sujeto pasivo especial era a partir del 1 de noviembre. ¿Y qué Conozco pasa si varios fue casos, conozco varios casos que fueron notificados en agosto, A eso iba. que fueron Sí, notificados en agosto, en la raya. Eso sí tienen que declarar. sí o sí. Es correcto. Bueno, muy bien. Esperamos haber respondido la pregunta del señor José. Tenemos otra pregunta por aquí, Gladys Iraida Vegas Díaz. Nos pregunta, ¿el periodo de imposición es del 1 de octubre del 2023 al 30 de septiembre del 2024? Recuerda que nosotros vamos a tomar las cifras para la declaración de nuestro estado de situación financiera. Nuestro estado de situación financiera al 30 de septiembre. Eso trae el acumulado desde el inicio de las actividades. O sea, no vamos a construir un estado financiero entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre, porque evidentemente se debió haber hecho un cierre al 31 de diciembre del 2023 en este caso, y obviamente al 30 de septiembre vamos a hacer un estado de situación financiera de corte para preparar nuestros papeles de trabajo, pero obvio, este estado de situación financiera, por supuesto, trae consigo los valores del 31 de diciembre del 2023. Claro, claro. No es como un estado de resultados, pues, que tú vas a tomar en consideración, bueno, mira, el estado de resultados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. No, Claro, porque no nuestro, viene a estudiar sí, las actividades, porque inclusive si dentro del periodo surgiera algo con un activo y compré y vendí un activo, es decir, en este momento para esta declaración lo que importa es qué tiene el contribuyente al 30 de septiembre y cómo el le vamos a patrimonio dar valor. neto,
Es En este correcto. caso, la ley ha sido muy específica porque sencillamente te dice desde el artículo número 1, te dice quiénes son los sujetos pasivos especiales, ¿verdad? Que tengan un capital igual o superior a 150 millones de unidades tributarias. Más Cor- nada. Correcto, muy bien. Por aquí nos pregunta Janoski Solterano. Dice, buenas noches. ¿Una empresa debe declarar el inmueble aun cuando esté alquilado? Bueno, creo que esa pregunta está muy parecida a la que respondimos anteriormente. Si el inmueble es alquilado, pues no va a Ok. declararlo, no entra. Si, si el inmueble es propiedad de la empresa y lo tiene alquilado, En ese obviamente caso sí. tiene que declararlo. En ese Ahora, caso si el sí. inmueble no es propiedad de la empresa y la empresa está alquilada en ese inmueble, no debe declararlo. Sí, es muy importante. Ojalá a la amiga Yanoski le quede claro si respondimos. Bueno, creo que respondimos los dos escenarios. A ver, Yereida Josefina Pérez García nos pregunta, ¿qué valor de mercado se le asigna a los activos fijos totalmente depreciados? ¿Se actualizan esos activos que ya están totalmente depreciados? Bueno, fíjate lo siguiente, allí hay que tomar en consideración algo que establece las normas internacionales de información financiera, donde precisamente, aunque los activos estén totalmente depreciados, pero aún prestan servicio, eso tiene un valor. Es correcto. Entonces deben Ahora, incluirse. obviamente, si usted tiene un activo que está totalmente depreciado, ¿verdad? Yo le preguntaría, ¿qué hace en la contabilidad? Precisamente, es correcto. Es así. Bueno, pudiera tratarse de algún activo que amerita para transferir la propiedad de la notaría o el registro, pues obviamente entonces, Sí. Y pero sin, entonces esos activos no se deprecian tan rápido, ¿no? claro, y sin embargo hay que tener en consideración que al momento de preparar eso, o por lo menos de trabajar con esos activos que están totalmente depreciados y van a salir de la contabilidad de la empresa, que se supone que van a desincorporarse también de la empresa, eso también tiene que estar respaldado por sus respectivos papeles de trabajo a la hora de una revisión. Obviamente, obviamente, No es sacar porque folclóricamente. no es que usted, no, yo los deprecié todos y de un plumazo los sacó de la contabilidad Lo que pasa es que a y veces ya, tendemos a ser muy no. creativos. Sí, evidentemente tiene que tener mucha precaución precisamente a la hora de hacer este tipo de movimiento, porque Sí, obviamente al ser objeto de una fiscalización van a hacer preguntas con respecto a eso. Obviamente, si usted el año pasado tenía un grupo de activos y de repente este año no los tiene, ok, permítame entonces los documentos claro. de la venta de los activos. Si es el caso, por ejemplo, de algún bien inmueble, ok, permítame entonces la planilla del anticipo por enajenación de inmuebles. Hay muchas cositas por allí que la Es gente correcto. se pone muy creativa y bueno, Y se olvidan. Es correcto. exactamente. Bueno, por aquí Y nos como preguntan. bien lo mencionabas hace instante, realmente son casos, todos los casos son muy particulares. Entonces, ninguno se parece a otro. Yo le preguntaría, por ejemplo, vamos a suponer que estuviésemos hablando de un vehículo, ¿ok? Un vehículo de año reciente, por un valor considerable, pero que fue objeto de un siniestro. Lo chocaron y el vehículo está allí. En la contabilidad vale X cantidad de dinero.
pero ahora ¿cómo le doy un valor de mercado cuando Estoy sencillamente tiene chocado. otra condición? Entonces, se presentan un montón de cosas que entonces tú tienes que, de acuerdo a lo que decidas o al valor que decidas asignarle, tú debes poder justificar frente a la administración tributaria Claro, eso es esa como condición. preparar la defensa. Prácticamente. O sea, te van a supervisar y entonces tú tienes que prepararte como que precisamente para una defensa. Ajá, pero Correcto. resulta que usted tiene un vehículo que tiene 3 años. Ah, pero ¿y por qué lo valoró aquí? Bueno, porque el vehículo fue objeto de un siniestro. Bueno, tiene que Ah, tener la actuación de tránsito, es acompañado correcto. de una documentación fotográfica que justifique, Es ¿verdad? correcto. Es correcto. Por aquí nos pregunta Yasmín Hernández, ¿las inversiones en acciones fuera de la bolsa deben actualizarse bajo el INPC? No. De hecho, la ley en este caso te hace puntualmente, te dice puntualmente que debes valorar, ¿verdad? El total del patrimonio más reservas entre el número de acciones a la fecha del cierre del último ejercicio cerrado. Es decir, vamos a hablar, si vas a valorar unas acciones, tendrías que valorarlas al 31 de diciembre del 2023 Y porque eso nos lo explica la ley. es el último balance aprobado en Junta y declarado en impuestos sobre la renta, Significa que hay suponiendo que tener, que el ejercicio fiscal de esa empresa coincida con el año calendario. es que Porque si el significa, ejercicio fiscal de esa empresa termina en junio, pues entonces usted tomará el 30 de junio, ¿verdad? Que es el cierre del ejercicio, y usted hará los cálculos respectivos. esto significa que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, tomar la lista de activos e ir con la ley en mano, cuál es esa regla de valoración que yo le voy a ir colocando a cada uno y qué método voy a ir aplicando para cada uno, porque no es lo mismo para todos, ¿ok? Inclusive, conozco un caso que me pidieron que preparara la declaración de grandes patrimonios cuando me presentan el estado de situación financiera y pido los detalles de todos los activos que están incluidos en las cuentas de propiedad, planta y equipo y empiezo a ver en algunos casos mobiliarios, equipos de oficina. Entonces, imagínate, empiezo a ver grapadoras, perforadoras, sacagrapa, Wow, ¿me entiendes? Entonces, cuando, pero y esto nunca debió ser un activo, esto por el por contrario supuesto debe que no, haber sido un gasto, por porque supuesto, realmente el valor es ínfimo en cuanto claro. a otro tipo de cosas. Claro, y unas Entonces, tablas de imagínate. depreciación por eso, ¿qué? Ajá, Pues sí, entonces una cosa, imagínate, ¿cómo hago yo para desincorporar casualmente en la fecha de la, de la preparación o el corte precisamente del grandes patrimonios para desincorporar ese grupo de activos? Obviamente, el patrimonio de esta empresa no era superior al monto establecido, a los 150 millones de unidades tributarias, pero el tienes el movimiento sí trabajo, podría llamar la atención. claro, y tienes el trabajo de hacer los papeles. Obviamente, entonces se hizo, se dejó allí, pero obviamente al final del ejercicio económico se hizo precisamente una depreciación total y Claro. se eliminó como activo de todas esas cosas. De verdad, soy honesto, mira, perdí la cuenta de las grapadoras y las perforadoras que habían allí. Por eso digo, a veces nosotros como profesionales nos ponemos muy creativos, de verdad que sí. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta. Bueno, que bueno, tenemos a la gente activa, Qué licenciado. bueno. Buenas noches. Y en el caso de los bienes mobiliarios y equipos al valor de mercado, Exactamente, pero fíjense lo siguiente. Por ejemplo,
como colocaba el ejemplo hace unos minutos. Vamos a suponer que usted tiene unos, usted mandó a remodelar la oficina o las oficinas y usted contrató un carpintero que le hiciera las estaciones de trabajo, y los escritorios, y los muebles, y los archivadores, como usted los diseñó, los mandó a diseñar. O sea, usted hizo algo a su gusto, ¿correcto? No hay otro en el mercado, porque usted lo mandó en función a su espacio, a su gusto, ¿verdad? Ok. Eso obviamente tuvo un costo, ¿cierto? Claro, claro, ¿Cómo le asignas el valor del mercado a eso? ¿Con qué lo vas a comparar? es correcto, es así. Y ahí es donde uno tiene que ser muy objetivo al momento de aplicar los criterios. También mencionaba el caso por ejemplo, algunos vehículos, ¿verdad? Que tú dices, bueno, mira, el valor de adquisición actualizado, ¿verdad? Es un precio, pero entonces tú ves el valor de mercado y entonces tú dices, me pasó algo particular que parece dar risa, pero tú dices, pregunté por un carro, un automóvil 2002 de una marca que no voy a hacer publicidad y me dicen tanto. Mi respuesta automática fue, está en estado, o sea, está preñado, ¿ok? Entonces, entonces tú dices, Sí, ¿cómo le voy a asignar un valor de mercado de ese tipo a... claro, Entonces claro. tú tienes que precisamente determinar qué tipo de valoración vas a hacer y que aparte de eso luego puedas defender, Claro, ¿ok? es correcto. Hay que ser Porque cuidadoso. sencillamente todos estos argumentos que te estoy diciendo, debes plasmarlos en algún lugar, porque vamos a suponer, la administración tributaria te revisa las dos últimas declaraciones de impuestos a los grandes patrimonios. Ajá, y dentro de 2 años te vas a acordar lo que hiciste ahorita. ¿Cómo lo hiciste? Claro, ¿Por qué lo hiciste? No debes es plasmarlo precisamente claro, en los papeles de trabajo y debes dejar claro los argumentos de por qué utilizaste cierta metodología. es Ahora, correcto. lo que no me parece razonable es que de repente este año utilizas una, el año que viene utilizas otra, Hay que trabajar los principios de consistencia. por supuesto. Bueno, por aquí nos pregunta Ludis Alcalá, las partidas contribuciones para fiscales por pagar, las retenciones de impuestos sobre la renta por pagar, las retenciones de IVA por pagar, las prestaciones sociales por pagar y otros impuestos por pagar se incluyen. Por supuesto que sí. Son pasivos. Es correcto. Y Son aquí pasivos y cabe, del lado del activo debes tener, si eres sujeto pasivo especial, al 30 de septiembre debes tener retenciones de IVA, ¿verdad? Soportadas, debes tener anticipos de impuestos sobre la renta y debes es correcto, tener el crédito fiscal, o sea, debes tener del lado del activo algunos valores y debes tener del lado del pasivo también algunos valores. Por ejemplo, las retenciones de IVA practicadas a los proveedores deben estar del lado del pasivo. Las retenciones de impuestos sobre la renta practicada también. Y así sucesivamente con todas las cuentas que conforman los diferentes tributos a los que están sometidos los sujetos pasivos especiales. claro, y aquí cabe destacar que incluso nos toca, como quien dice, adelantarnos porque el 30 de septiembre tenemos que trabajar incluso con las nóminas, actualizar, hacer todos nuestros cálculos, prestaciones sociales y todo ese tipo de cosas, que también es otro trabajo que, bueno, que hay que hacerlo con tiempo. Debe incluirse la previsión de la antigüedad, de los intereses, de las vacaciones causadas, de las Además utilidades de que causadas favorece a al la fecha. contribuyente, ¿Cómo? que además le va a favorecer al contribuyente porque va a restar Por a supuesto, sus activos. por supuesto, por supuesto.
Sí, ok, Ahora bien, fíjate algo, como ya lo hemos dicho, la complejidad de este impuesto está precisamente en la valoración de los activos. No sé si aún está por allí, tanto en el grupo, cuanto en el chat de YouTube, como en el grupo de WhatsApp de entorno fiscal, el tema de que queremos o deseamos conocer si, si el deseo es precisamente en que nuestra próxima actividad sea referente a cómo declarar o eh, a cómo utilizar los diferentes métodos de valoración. sí, muy pronto estará por el grupo de WhatsApp y por el de Telegram para todos nuestros participantes. Inclusive creo que por el canal de YouTube también está, porque bueno, para nosotros es importante saber en qué desean pues específicamente ayuda. Entiéndase de que esto pues es un poco personalizado, por así decirlo, entonces hay que tener muy claro hacia dónde vamos a direccionar la formación, ¿ok? Entonces, bueno, por aquí vamos a las últimas preguntas para que podamos cerrar, para que no nos quede pues audiencia sin contestarle. Vamos a tratar de ser breve por el tema del tiempo, pero vamos a contestarles porque pues toda la comunidad se ha tomado su tiempo de escucharnos y es Por importante que supuesto, le estamos demos para ello. respuesta. Es correcto. El amigo Alfredo Aguilar Pino nos dice, hola, buenas noches. Los sujetos pasivos especiales que tienen cierre de ejercicio irregular cuando realizan la declaración del patrimonio. De igual manera. Bueno, fíjate lo siguiente, la ley te dice que el corte es al 30 de septiembre. Si tu ejercicio fiscal es irregular, o sea, no se corresponde con el año fiscal, o perdón, con el año calendario, entonces igual debes preparar el corte al 30 de septiembre. Si tu ejercicio fiscal se corresponde con el año fiscal, pues también debes preparar al 30 de septiembre. O sea cual sea la fecha del cierre de ejercicio económico, debes prepararlo al 30 de septiembre. Es correcto. Débora Peña nos pregunta, ¿y las cooperativas, ellas al momento de su constitución y aumento del valor de las acciones, no especifican en detalle que representen ese monto? Bueno, mira, recuerda que, por ejemplo, en el caso de las cooperativas, ellos no tienen acciones, sino tienen cuotas de participación. Pero hay dos requisitos fundamentales en el caso de los grandes patrimonios, que es, uno, ser calificado como sujeto pasivo especial y dos, que su patrimonio neto sea superior a 150 millones de unidades tributarias. No conozco ningún caso de alguna cooperativa que haya sido calificada como sujeto pasivo especial. Si en el caso de alguna otra región de Venezuela sí lo hay, pues obviamente deberá ajustarse a las normas y preparar su corte al 30 de septiembre y realizar su declaración de impuestos a los grandes patrimonios. Ahora bien, con respecto al valor de las cuotas de participación, pues eso originalmente cuando se constituyó la cooperativa se le asignó un valor y el estado de situación financiera de una asociación cooperativa es similar al de otro tipo de compañía. Ok. Bueno, esperamos haber respondido a la respuesta de Débora. Por aquí nos pregunta Mildred Montenegro. Si el bien alquilado no tiene contrato de arrendamiento porque pertenece a uno de los socios de la empresa, ¿debe o no debe incluirse en el patrimonio neto? No tiene cómo demostrar que es alquilado porque no tienen contrato de arrendamiento. Si no hay Pero es contrato de que no es arrendamiento, es tuyo. posible que no pague arrendamiento. Pero es que parte de algo. El bien no es tuyo, la propiedad no es tuya. Más sin embargo, estás haciendo la actividad allí. No Bueno, importa. entonces puede haber un documento de comodato.
Ok, pero sí es importante respaldar esa acción para los casos de este tipo de empresas que estén trabajando bajo esta situación, porque de repente no hay un pago de arriendo ni nada establecido formalmente, pero pues se está usando el bien. Ok, bueno, vamos a ver por aquí, Noreli Josefina Pérez nos dice, los activos están en los libros, los activos que están en los libros están totalmente depreciados, pero a pesar de ello siguen en la empresa prestando servicios. El fisco no nos los considera entonces en una fiscalización. Bueno, eso ya lo explicó el licenciado, donde nos decía que pues hay que hacer estudiar el activo porque si está en uso, pues hay que declararlo, hay que demostrar. ¿Ok? Él Fíjate, simplemente, hay algo bien, bien particular, por ejemplo, en ese caso. Todos los activos están totalmente depreciados, es decir, el total de activos es igual al total de la depreciación acumulada, es decir, total activo cero, perdón, total propiedad, planta y equipo cero. Entonces, pero en el momento en que sea visitado por la administración tributaria, de repente van a ver allí algún grupo, no sé, algún archivo, algún escritorio, alguna silla. Entonces, lo lógico es que se pregunten, bueno, ¿y esto? claro, porque tiene que Y, algo con lo que y también, opera. también dependerá del tipo de actividad que realice, ¿no? Es correcto. Porque si, por ejemplo, tú realizas la distribución de alguna marca de bebidas o alguna otra cosa, bueno, ajá, y la distribución la haces ¿cómo? Claro, es correcto. Y es que incluso hay que tener cuidado porque la administración puede irse a revisar. Bueno, muéstrame los estados financieros y resulta que entre los gastos de la empresa encontramos gastos de reparaciones del vehículo, pero ¿Mm? resulta que no hay un vehículo. O en el tema del inmueble, encontramos reparaciones a la infraestructura, pero ajá, aquí no hay ningún inmueble. Entonces, con todo ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado porque la administración sí tiene una amplia visión y perspectiva al momento de Bueno, la estudiar. mejor manera de prevenir cualquier es precisamente pararse del lado contrario de la acera y mirar si lo que yo le voy a contestar es convincente, porque tiene que ser lógico, razonable y sobre todo creíble. Es correcto. Bueno, tenemos la última pregunta, licenciado, y es del señor Francisco Pinto, que nos pregunta que si su empresa fue notificada el 27 de septiembre, a la empresa no se le realiza la declaración de grandes patrimonios. No, en este caso no, porque si fue Escucha notificada algo, al 27 de septiembre, oye, escucha algo, por favor, primero. La empresa fue notificada el 27 de septiembre. La providencia de la notificación te dice que a partir de la fecha, a partir de qué fecha es considerado sujeto pasivo especial. ok, Si la notificación fue el 27 de septiembre, se presume que, que va a ser a partir del 1 de octubre o del 15 de octubre o el 1 de noviembre. Pero si la notificación fue hecha el 27 de septiembre, pero fue notificado tardío, es decir, como conozco casos, que el inicio de su condición como contribuyente especial era el 1 de septiembre, obviamente debe presentar su declaración. entra, es correcto. Incluso con eso hay que tener cuidado. Hay que estudiar muy bien eso cuando queda todo en las fechas tope. La fecha de notificación es sencillamente el día que usted recibió la notificación, pero la providencia te dice desde qué día usted obtiene la calificación de sujeto pasivo especial. Es correcto. Bueno, ese tema fue un tema muy importante que tocamos en nuestro taller que tuvimos hace un par de días, el taller de fiscalización sin sorpresa, donde hablamos todos esos detalles sobre todo el tema de las providencias, cómo reconocerlas y cómo debemos actuar ante estas situaciones. Eso nos permite estar preparado ante una fiscalización.
Y pues el tener este impuesto a la palestra no nos exime. Obviamente, pasado el lapso de declaración, tengan por seguro, señores, que tenemos al CENIAT en la puerta de los establecimientos, ¿ok? Entonces es muy importante. Entonces, pues, quiero que sepan que Pabé Consultores Asociados cuenta, incluso en los próximos días, vamos a notificar cuál va a ser la fecha, porque vamos a tener el de fiscalización sin sorpresa completamente virtual. Y si hay plazas disponibles en Barinas, pues también lo haremos presencial como fue el primero. Así que si estos temas te interesan, pues puedes contactarnos a nosotros. Y bueno, nosotros hicimos una encuesta al inicio de esta jornada donde preguntábamos pues que en esta área con respecto al impuesto a los grandes patrimonios, en cuál deseaban mayor información. Y se tildaron dos propuestas. Una que era cómo preparar los papeles de trabajo y la otra era conocer los métodos de valoración de los activos. Y bueno, la audiencia optó que prefieren cómo preparar los papeles de trabajo. Entonces, bueno, aquí, bueno, de todos modos, cualquier cosa, tenemos participación para las dos cosas, para los dos nichos, si quieren, la formación están abiertos. Siendo así, pues les notificamos que en base a que esto es un tema candente y que de verdad amerita de mucha responsabilidad, vamos a abrir nuestro taller sobre cómo preparar los papeles de trabajo. En horas próximas le estaremos informando la fecha y la hora. Este podrá ser totalmente virtual para mayor comodidad. Es importante que por ahí por el canal por el chat de YouTube, se va a pasar el enlace de nuestro canal de Telegram, donde van a recibir información inmediata y pueden unirse al grupo de WhatsApp llamado Entorno Fiscal, donde también vamos a estar actualizando todo esto. Y bueno, para esta comunidad hermosa que se tomó el tiempo de acompañarnos el día de hoy, tenemos certificado de asistencia para aquellos que deseen tenerlo, ¿ok? Vamos a dar un certificado de asistencia. Aquí solamente se le pide una colaboración pues de $3 para efecto de la elaboración del certificado digital, ¿ok? Entonces, bueno, si ustedes desean, pueden contactarnos por los grupos o por nuestro canal de Telegram y por supuesto nos darán sus datos y con mucho gusto le haremos llegar el certificado digital, ¿ok? Entonces, bueno, ya saben, tenemos una serie de formaciones que estamos buscando preparar tanto al contribuyente como a colegas que todavía les falte un poco afinar, porque se lo digo, incluso yo el día de hoy todavía sigo aprendiendo. Hay muchas cosas que uno desconoce o el conocer el criterio de otra persona, pues abre mucho más la mente al momento de tratar con nuestros contribuyentes. Entonces, recuerden, este mes de octubre vamos a tener fiscalización sin sorpresas, completamente virtual, ya le estaremos dando la fecha, y pues vamos a tener el taller para la preparación de los papeles de trabajo del impuesto a los grandes patrimonios. Así que, bueno, de verdad quiero darle las gracias. Licenciado, como siempre, es un gusto tenerlo por acá, una información de alto valor y sobre todo experiencia, porque lo ha vivido en carne propia con cada uno de los contribuyentes que ha tratado. Entonces, para nosotros es de verdad bastante grato tenerlo y bueno, sus últimas palabras para despedir. Bueno, esperamos contar con su participación y su asistencia en las próximas formaciones. Eh, Hay una frase que me gusta mucho, que el conocimiento es poder. Completamente. Vacía tus bolsillos en tu mente y tu mente llenará tus bolsillos. Así es. Feliz Bueno, noche a todos. Gracias por su muchas participación. gracias. Chao, chao.